Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar un método numérico en el que vamos a realizar el ajuste de curvas para un conjunto de datos. Déjame poner la presentación para guiarnos. Bien, entonces vamos a estudiar para realizar dicho ajuste un método denominado mínimos cuadrados. En la práctica, bueno, a manera de introducción voy a decir que a menudo se requiere resolver problemas que implican conjuntos de variables de las cuales se sabe que tienen alguna relación inherente entre sí. Por ejemplo, en una situación industrial quizás se sepa que el contenido de alquitrán en el flujo de salida de un proceso químico está relacionado con la temperatura de entrada. Tal vez sea de interés desarrollar un modelo matemático que permita estimar el contenido de alquitrán para varios niveles de temperatura de entrada. Es muy probable que si se repite el experimento para un mismo valor de entrada, el contenido de alquitrán no sea exactamente el mismo, sino que haya pequeñas variaciones. Hasta ahora nos habíamos enfocado en encontrar un polinomio de aproximación que pasa por todos los nodos dados. Sin embargo, si no queremos discriminar ningún dato experimental, será muy complicado o imposible crear dicho polinomio interpolador. Una manera de tomar en cuenta a todos los datos experimentales es buscar el polinomio de enésimo grado que pase lo más cerca posible de todos los nodos y que el grado del polinomio no tenga relación con el número de nodos. En esta sesión estudiaremos el llamado método de mínimos cuadrados para lograr tal objetivo. Bueno, para explicar en términos generales en qué consiste el método de los mínimos cuadrados, déjame voy al pizarrón. Entonces, bueno, aquí en el pizarrón vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos experimentales representados gráficamente aquí por puntos. Los nodos los voy a poner aquí en el plano cartesiano. Déjenme hacer el dibujito del plano cartesiano. Entonces tenemos este eje vertical para representar la variable dependiente y voy a utilizar un eje horizontal para representar la variable independiente. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos el eje horizontal para la variable independiente. Entonces, la variable independiente, supongamos que es X, y la variable dependiente vamos a suponer que es Y. Bueno, pues vamos a suponer que realizamos una experimentación y encontramos que este es un par ordenado que representa el x0, y0, es decir, este que está aquí es, bueno, vamos a empezar desde x1, y1 para no empezarlo desde cero. Y este que está aquí es otro nodo, que sería el x2, y2. Este que está aquí es otro nodo, este que está aquí es otro nodo, este que está aquí es otro nodo, y este que está aquí es otro nodo. Es decir, este que está aquí es el x2, y2, este que está acá es el x3, y3. A diferencia de la interpolación polinomial, aquí no hay ningún problema con que x1 y x2 sean iguales. De hecho, eso sucede cuando repetimos el experimento. Si repetimos el experimento en el mismo valor de la variable independiente, pues entonces serán iguales x, por ejemplo, x3 con x4 y así sucesivamente. Bueno, es posible que sean iguales. Entonces aquí no hay ningún problema. Bueno, y así sucesivamente. Y por acá es el último nodo, xn, yn. Bueno, lo que nosotros queremos es encontrar un polinomio que pase lo más cerca posible por todos estos nodos. Para el caso más simple, vamos a suponer que nosotros queremos crear una recta que pase por todos estos nodos. Entonces, el caso más simple es crear una recta que pase lo más cerca posible de estos nodos. Bueno, voy a suponer que esta es la recta que pasa lo más cerca posible de todos estos nodos que están aquí. Aquí entonces, esa que acabo de trazar es la recta que pasa lo más cerca posible de todos estos nodos. Lo que hacemos para encontrar es, bueno, esta es la ecuación de la recta que sería de la forma y igual a A0 más A1 multiplicado por X. Entonces yo quiero encontrar el valor de A0 y el valor de A1 para tener la ecuación de la recta de tal manera que la distancia entre los nodos y la recta sea la mínima posible.
Para eso vamos a considerar la distancia vertical entre cada uno de los nodos y la recta. Entonces voy a crear una función de una función en la que estén involucradas las distancias verticales entre cada uno de los nodos y la recta. A esta distancia vertical le voy a llamar de 1, a esta distancia vertical le voy a llamar de 2, a esta distancia vertical le voy a llamar de subíndice 3, a esta de subíndice 4 y así sucesivamente. Aquí sería la distancia vertical de subíndice n entre la recta y el enésimo nodo que tenemos. Bueno, pues aquí voy a hacer una función. Mi función, la cual quiero minimizar, va a estar en términos de A0 y va a estar en términos de A1. Esta función, ¿cómo la voy a crear? Fácil. Simplemente voy a tomar la suma de cuadrados de las distancias verticales entre la recta y cada uno de los nodos. Es decir, aquí será la distancia 1 elevado al cuadrado más la distancia 2 elevada al cuadrado más y así sucesivamente hasta la enésima distancia elevada al cuadrado. Bueno, de la experiencia del estudio en el curso de cálculo, sabemos que una suma de cuadrados solo tiene un mínimo, no hay un máximo. Entonces, cuando nosotros encontremos el extremo de la función, de esta función que está aquí, el extremo será un mínimo. ¿Cómo encontramos la distancia vertical entre cada uno de los nodos y la recta? Bueno, simplemente es y1 menos y0 o y2 menos y1, como sea. Es la diferencia en las y. En este caso, va a quedar la diferencia entre lo que vale y en el nodo y lo que vale y en la recta. Entonces, lo que vale y en la recta, que es esto que está aquí. Entonces, lo que vale y en la recta será igual a 0 más A1 multiplicado por X1. Esto es lo que vale Y en esta vertical que está aquí, en esta vertical que está aquí, en la recta. Lo que vale Y es esto. Y a eso le voy a restar lo que vale Y en el nodo, que es igual a Y1. Esa sería la primera distancia. ¿Cómo quedaría la segunda distancia vertical entre la recta y el segundo nodo? Pues va a ser igual a lo que vale Y en esta vertical en la recta, que será igual a A0 más A1 por X2, y luego es menos lo que vale Y en el nodo, que es igual a Y2, y así calculamos la distancia vertical entre el segundo nodo y la recta, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros sustituimos estas expresiones que están acá en la función, entonces la función f en términos de A0 y A1 será equivalente a esta distancia vertical, que sería A0 más A1 por X1 menos Y1 elevada al cuadrado más, y luego la otra distancia vertical que es A0 más A1 por X2 menos Y2 y esto elevado al cuadrado. Bueno, vamos a considerar la suma de cuadrados de las distancias verticales para formar nuestra función, más y así sucesivamente. Y aquí quedaría A0 más A1 por X subíndice n menos yn, que es la distancia vertical entre el enésimo nodo y la recta, elevada al cuadrado. Bueno, esto que está aquí lo podemos escribir en forma compacta si utilizamos la notación de sigma. Entonces, esto será la sumatoria. Entonces, sería la sumatoria desde, podemos llamarle i igual a 1, desde i igual a 1 hasta n, de A0 más A1 multiplicando a X subíndice I menos Y subíndice I, y esto elevado al cuadrado. Entonces lo que nosotros queremos hacer es encontrar el mínimo de esta función que está aquí. ¿Cómo encontramos el mínimo o cómo encontramos un punto crítico de una función? Pues calculando sus derivadas parciales e igualándolas a 0. Entonces, para encontrar el mínimo de esta función, lo que voy a hacer es calcular la derivada parcial de f primero con respecto a 0.
y luego la igualamos a 0 de manera simultánea. La parcial de f con respecto a A1 también tiene que ser 0. Entonces aquí si hacemos la derivada, me va a quedar que la derivada, bueno, como es una suma, entonces la derivada es un operador lineal y podemos derivar cada uno de los términos. Entonces quedaría 2 por A0 más A1 por X subíndice Y menos Y subíndice Y elevado a la 2 menos 1 que es 1 y la derivada del argumento con respecto a A0 pues es igual a 1, entonces esto va multiplicado por 1 y ya tenemos aquí entonces la derivada de esta función que está acá arriba con respecto a A0. Si derivamos la misma función con respecto a A1, entonces aquí quedaría también, otra vez como es una suma, puedo derivar cada uno, puedo hacer la derivada de cada uno de los términos y después sumarlos. Entonces al derivar esto con respecto a A1, me va a quedar n que vale 2 por A0 más A1 xy menos y elevado a la 2 menos 1 que es 1 y la derivada del argumento con respecto a 1. La derivada del argumento con respecto a 1 es xy. Y bueno, pues nosotros necesitamos que de manera simultánea estas dos derivadas sean iguales a 0. Entonces, bueno, pues si necesitamos que estas dos derivadas sean iguales a 0, antes este 2 es un factor común, lo podemos escribir acá fuera de la sigma. ¿Sí? Es factorizar el factor común, este también es un factor común, y el xy podemos aplicar propiedad distributiva en este paréntesis. Bueno, entonces aquí te quedaría dos veces la suma desde i igual a 1 hasta n de, aquí es A0 más A1 por xy menos y subíndice i. Y luego en esta nos quedaría dos veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Aquí entonces al aplicar propiedad distributiva me va a quedar A0 multiplicando a x subíndice i más A1 multiplicando a x subíndice y elevadas al cuadrado y luego menos x subíndice y multiplicada por y subíndice y, ya que aplico la propiedad distributiva. Bueno, pues ahora necesitamos que de manera simultánea estas dos expresiones sean iguales a 0. Bueno, si estas dos tienen que ser iguales a 0, da lo mismo tener el 2 aquí o simplemente esta expresión que está acá. Por teorema del factor 0, 2 multiplicado por la sumatoria tiene que ser igual a 0, pues entonces la sumatoria tiene que ser 0. Es decir, que esto que está, si lo escribimos en forma de sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones que necesitamos resolver es que la suma desde i igual a 1 hasta n de A0 más A1 por x subíndice i menos y subíndice i tiene que ser igual a 0 de manera simultánea o dos veces, como quieran. El 2 lo pasan dividiendo, bueno, propiedad de igualdad, multiplicar ambos lados por un medio. No es necesario poner el 2, simplemente teorema del factor 0 y tomamos el factor que sí puede ser 0. Y bueno, pues también la otra sumatoria tiene que ser 0. Entonces aquí me quedaría que también de manera simultánea la suma desde i igual a 1 hasta n de A0 multiplicado por xy más A1 multiplicado por xy elevado al cuadrado menos xy multiplicado por y, pues esto también tiene que ser igual a 0. Bien, si aplicamos propiedad asociativa, entonces podemos poner la sumatoria en cada uno de los términos. Entonces, aplicando propiedad asociativa y luego aquí también podemos utilizar, sacar el factor común. Entonces, esto que acabo de escribir aquí sería equivalente a tener la sumatoria, bueno, el A0 puede salir y te va a quedar la sumatoria del 1, desde i igual a 1 hasta n de 1. El A1 puede salir, aquí aplico propiedad asociativa y luego saco el factor común en cada uno de los términos y entonces aquí me quedaría A1, la suma desde i igual a 1 hasta n de las x y luego menos la sumatoria desde i igual a 1 y hasta n de las y eso tiene que ser 0. Para la otra sumatoria, entonces nos quedaría A0, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las x, me voy a omitir los índices, el inicial y el final, son los mismos para ahorrar aquí marcador y tiempo. Y aquí luego me queda A1, la sumatoria de las x elevadas al cuadrado. Y luego menos
la sumatoria de las X por las Y. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues este término que está aquí lo puedo reescribir del lado derecho, simplemente puedo sumar la misma cantidad en ambos lados, igual a en este que está aquí, es decir, reacomodar para que ya quede el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí si reacomodamos, el sistema de ecuaciones lineales equivalente a esto que está aquí, bueno, para esto que está aquí lo podemos reemplazar por n, la suma desde igual a 1 hasta n de 1 es igual a n, entonces aquí ya me queda A0 multiplicado por n multiplicado por A0, y luego me queda más la suma de las X multiplicando a 1, la suma de las X multiplicando a 1, y luego eso tiene que ser igual a la suma de todas las Y. Acá te quedaría A0 multiplicando a la suma de las X. A ver, déjame reacomodar. Entonces sería la suma de las X por A0 más la suma de las X elevadas al cuadrado por A1, y eso tiene que ser igual a la suma de las X por Y. Y aquí ya tenemos el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que necesitamos resolver para descubrir cuál es el valor de A0 y de A1, de tal manera que se produzca la ecuación de la recta que pasa lo más cerca posible de todos los nodos. Bueno, ya hay diferentes maneras de hacer la representación de este sistema de ecuaciones simultáneo. Por ejemplo, la representación matricial del sistema es n, la suma de las x, aquí va la suma de las x, aquí va la suma de las x al cuadrado, esto por las incógnitas que son A0 y A1, tiene que ser igual a, aquí quedaría, déjeme hacer un poquito de espacio. Entonces, del lado derecho quedaría la suma de las Y, la suma de las Y, y acá quedaría la suma de las X por Y, y así queda el sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos? Con el método de su elección. Yo creo que utilizar un método directo, por ejemplo, la regla de Kramer, suma y resta, Gauss, el método que ustedes prefieran. Así quedaría entonces ya el sistema. Bueno, para tratar de hacer la generalización, ¿cómo quedaría el sistema si queremos construir la ecuación de una parábola que pase lo más cerca posible de todos los nodos? Bueno, ya sin formar la función, derivando, igualando las derivadas a cero y todo esto, siguiendo más o menos la estructura de aquí, nos quedaría primero n, luego me quedaría la suma de las x, luego me quedaría la suma de las x al cuadrado. Aquí me quedaría la suma de las x, la suma de las x al cuadrado y la suma de las x elevadas al cubo. Aquí me queda la suma de las x al cuadrado, la suma de las x elevadas al cubo y la suma de las x elevadas a la cuarta. Esta es la matriz de coeficientes del sistema. Aquí quedan las incógnitas, lo que vamos a descubrir, los valores de A0, A1 y A2. Y del lado derecho del sistema que nos va a producir los valores de A0, A1 y A2, aquí queda la suma de las Y, aquí queda la suma de las X por Y, y acá queda la suma de las X cuadrada multiplicadas por Y. Y ya tenemos entonces el sistema de ecuaciones para generar la ecuación de la parábola que pase lo más cerca posible por n nodos dados. ¿Y cómo quedaría entonces la ecuación de la parábola? Bueno, pues entonces la parábola ya queda como A0 más lo que vale A1 por X más lo que vale A2 por X elevado al cuadrado. Bueno, y así sucesivamente podemos hacer una generalización, cómo es el sistema que vamos a encontrar para un polinomio de grado n, pues aquí sería la n, perdón, aquí me equivoqué, aquí es el valor de n siempre esto, aquí va la suma de las x, aquí va la suma de las x al cuadrado y así sucesivamente. Si se fijan, pues si es el polinomio de grado n, pues aquí entonces me quedaría la suma de las x elevadas a la potencia n. Aquí va la suma de las x, aquí va la suma de las x al cuadrado, la suma de las x al cubo y así sucesivamente. Aquí quedaría la suma de las x elevado a la n más 1. Y así, aquí hasta que me quede la suma de las x a la n, la suma de las x a la n más 1, es esta entrada de la matriz de coeficientes, la suma de las x elevados a la n más 2, y acá quedaría la suma de las x elevado a la n más n, o es decir, 2n. Así quedaría la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para
ajustar los datos a un polinomio de grado n. Aquí entonces queda las incógnitas, que las incógnitas son A0, A1, A2, así sucesivamente hasta A subíndice n. Y aquí del lado derecho quedaría la suma de las y, la suma de las x por y, bueno, y así sucesivamente. Y aquí queda la suma de las x elevado a la n multiplicando a las y. Entonces, este es el sistema de ecuaciones, y ya que se resuelve este sistema de ecuaciones, entonces ya puedes decir que el polinomio de grado n que se ajusta, el que pasa lo más cerca posible, o se ajusta, el que mejor se ajusta a los datos, es A0 más A1 por X más A2 por X al cuadrado más, y así sucesivamente hasta AN por X elevado a la N. Bien, regreso a la presentación. Déjenme poner entonces aquí la presentación para proyectar el ejemplito que viene aquí. Bueno, aquí está yo con el método de la regla de Cramer. Despejé el valor de A0 y de A1 para construir la ecuación de la recta. Ya utilizando la regla de Cramer me quedaría este cociente. Aquí son la suma de las y por la suma de las x al cuadrado menos la suma de las x por la suma de las x por y, y todo esto va dividido entre n por la suma de las x al cuadrado menos la suma de las x elevadas al cuadrado, y así obtenemos el valor de A0. El valor de A1 lo vamos a obtener haciendo n por la suma de las x por y menos la suma de las y por la suma de las x. Eso va dividido por, es el mismo denominador. Recuerden que en el denominador, en la regla de Cramer, queda el determinante de la matriz de coeficientes. Bueno, aquí hay un ejemplo. Dice que se registraron las cantidades de un compuesto químico que se disuelve en 100 gramos de agua a distintas temperaturas. Como pueden observar, el experimento se repitió 3 veces. A 0 grados centígrados, en el primer experimento dio 8 gramos que se disuelven, en el segundo 6 y en el tercero 8. Y así sucesivamente. Para cada valor de la variable, se repitió 3 veces, es decir, para cada valor de la variable independiente se hizo 3 veces el experimento. Entonces, en el ajuste necesitaríamos discriminar algunos datos que están aquí o realizar alguna estrategia, no sé, por ejemplo, sacar los promedios, de alguna manera discriminar algunos datos. Si no queremos discriminar ningunos datos, entonces mediante el método de los mínimos cuadrados vamos a determinar la ecuación de la recta y después vamos a aproximar la cantidad de producto químico que se disuelve en 100 gramos de agua a 50 grados centígrados, el valor aproximado. Bueno, entonces, pues lo que tenemos que hacer es calcular toda esta información que está aquí. Una forma práctica para calcular esta información es hacer una tablita. Bueno, aquí este es el caso para el polinomio de segundo grado. Déjenme voy al pizarrón para hacer la tablita del ejemplo que viene aquí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner primero las x en una columna porque necesitamos sumarlas. Entonces ponemos primero las x. Tenemos 3 veces que se repitió el experimento 3 veces para 0. Se repitió el experimento 3 veces para 15. Se repitió el experimento 3 veces para 30. Se repitió el experimento 3 veces para 45. Y se repitió el experimento 3 veces para 60 y para 75. Entonces, esos son los datos experimentales que tenemos. Entonces los voy a colocar aquí en esta columna, y si se acuerdan, necesitamos saber cuánto da la suma de todas las x. Entonces necesitamos hacer la suma de estos numeritos que están aquí. Déjenme ver si aquí hacer la suma en la calculadora me da 675. Entonces, al sumar estos numeritos, los numeritos de esta columna, entonces ya tengo la suma de todas las x. Luego, en otra columna, voy a escribir quiénes son las y. Entonces, las y, o en este caso, son la cantidad de producto que se disuelve. Dice que tenemos que cuando
era 0, en una vez del experimento dio 8, en otra 6 y en otra dio 8. Cuando era 15 dio 12, 10 y 14. Cuando era 30 dio 25, 21 y 24. Cuando era 45 dio 31, 33 y 28. En 60 los datos que se obtuvieron fueron de 44, 39.